Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Bienvenidísimos, primero que todo, a la Universidad Pedagógica Nacional, esta casa que se congratula con esta alianza tan importante con el Colegio Nacional. Empezamos hoy con un ciclo de conferencias maravilloso sobre horizontes didácticos para la educación básica, del conocimiento científico a la imaginación cultural. Vamos a tener una serie de 5 conferencias con prestigiosos y reconocidos, muy grandes académicos que hacen parte del Colegio Nacional, y eso nos complace profundamente. Estas alianzas estratégicas son fundamentales para la Universidad Pedagógica Nacional, que ustedes saben que es formadora de formadores, que está en el ámbito de la educación, y tener y compartir la experiencia, el saber de personas de tan reconocido prestigio es fundamental. El poder tener este espacio y propiciarlo no solamente a nuestras y nuestros estudiantes y egresados de la universidad, sino a través de nuestro canal institucional, la ventaja de que muchas personas interesadas en el ámbito de lo educativo puedan seguirnos en la transmisión, pero si no, pues uno puede en tiempo asincrónico poder ¿no? ingresar a ver estas conferencias. Y entonces aquí yo de una vez diré, pues las y los invito a que estemos muy atentos, ya que tenemos en vivo y en directo, y vamos a tener en vivo y en directo a personas de tan reconocido prestigio, aprovecharlos, ¿no? Tienen una experiencia, un saber, porque el saber no solamente es este que hemos tenido en las aulas, sino en la experiencia, en resolver los problemas de la cotidianidad, en pensar esos problemas de la cotidianidad y hacia futuro, y justamente desde este conocimiento científico hacia una imaginación cultural. Entonces, pues nada, dar bienvenida al Colegio Nacional como institución. Aquí agradezco inicialmente a la presencia de la licenciada Teresa Vicencio del Colegio Nacional. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues en cabeza suya todo el Colegio Nacional y también a nuestros invitados. A reserva de que en breves momentos harán la presentación como corresponde y como se merece el doctor Alejandro Frank, pues también quiero agradecerle su presencia porque es un honor empezar este ciclo de conferencias. Y le decía yo ahora aquí quedito que lo único que comparto con él, porque tanta sabiduría no tengo, pero bueno, el haber estudiado física me da mucho gusto que iniciemos de esta manera. Entonces, pues es un placer que iniciemos. Yo quisiera, sin embargo, antes de declarar inaugurado este ciclo de conferencias, darle la palabra a la licenciada Teresa Vicencio para que en nombre del Colegio Nacional nos dirija unas palabras. Por favor. Gracias. Señor. Muchísimas gracias, maestra Diana Rodríguez, por favor. Nuestro saludo a la rectora. Estamos muy contentos de poder inaugurar este ciclo que nos ha llevado algún tiempo darle forma y concretar fechas y demás. Yo quiero agradecer también particularmente al equipo de la Universidad Pedagógica que trabajó en esto, encabezado por Judy Páez, que está por aquí, y que además pues bordamos lo que nosotros consideramos podía ser interesante para todos ustedes. Para el Colegio Nacional es muy importante estar en este recinto y es un ciclo que también será itinerante. Estaremos en otros recintos también de formación para la educación, porque es parte de la misión del colegio, incidir en la educación de los mexicanos. Y qué mejor manera de incidir que a través de entablar esta interlocución con quienes van a estar al frente de los grupos y con quienes van a ser responsables de la formación y el desarrollo de las niñas y niños de México. Así es que para nosotros es un verdadero honor estar el día de hoy aquí. El Colegio Nacional, fundado en 1943, ha tenido entre sus miembros a más de 100 mexicanos y mexicanas ilustres, que se caracteriza este cuerpo colegiado, valga la redundancia, por ser multidisciplinario. A diferencia de las academias, como puede ser la Academia de la Lengua o la Academia de la Historia, que son valiosísimas también como un bien social, como los saberes de México, en el Colegio Nacional lo que lo distingue es la multidisciplina. Por eso tenemos abogados, y tenemos lingüistas, y tenemos astrónomos, tenemos físicos como el doctor Alejandro Frank, pero también tenemos escritores, compositoras. La compositora Gabriela Ortiz, por ejemplo, es miembro del Colegio Nacional, la escritora Cristina Rivera Garza, en fin,
la psicóloga, psiquiatra María Elena Medina Mora, especialista en combate a las adicciones. Es un cuerpo realmente multidisciplinario que además hace también un esfuerzo por cruzar disciplinas. Yo quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes en el mes de noviembre a que conozcan nuestro recinto y tendremos un encuentro que hacemos cada año que se llama Encuentro Libertad por el Saber y que en esta ocasión el tema serán migraciones. Y ustedes verán a muchos de los colegiados impartiendo su cátedra y coordinando mesas, justamente dándole juego a esta multidisciplina de la que hoy hablo. Este ciclo de 5 conferencias tendrá pues también a la doctora Susana Lizano, que es astrónoma, a la doctora Susana López Charretón, que es viróloga, al maestro Eduardo Matos, arqueólogo, historiador, y cerrará precisamente en casa, nos dará mucho gusto recibirlos, con la doctora Concepción Compani, que es lingüista. Y tendremos la última conferencia en nuestra sede allá en el Centro Histórico, en la calle de Donceles. De manera, maestra Rodríguez, que es un privilegio de verdad estar el día de hoy aquí y pues empezar con el doctor Alejandro Frank no es cosa menor, porque si queremos saber de lo que significa aventurarse desde la ciencia en el mundo de la imaginación, en el mundo de la transdisciplina, atreverse, ¿no? Que a lo mejor suena especial la palabra, pero creo que es la palabra correcta, atreverse a pensar cosas que pudieran ser impensables o abordar los conocimientos de manera poco convencionales, pues todo eso es lo que representa el doctor Frank, ¿no? Que pues aporta muchísimo cuando comparte toda esa experiencia y toda esa capacidad de poder unir el conocimiento desde distintos ángulos y poder también transmitirlo. Así es que pues yo creo que es un día importante para todos nosotros. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos que esta colaboración con el Colegio Nacional pues sea la primera de muchas. Gracias. Licenciada Teresa Vicenzo, muchísimas gracias. Como dice usted, que sea el primero de muchos encuentros académicos, que es una colaboración académica. Y bueno, como secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional, ahora sí me presento, soy Diana Patricia Rodríguez Pineda y voy a dar un contexto de lo académico después de haber escuchado las palabras desde el Colegio Nacional. Decir que este evento o este ciclo de conferencias sobre horizontes didácticos para la educación básica del conocimiento científico a la imaginación cultural, con el recorrido que nos dio la licenciada Vicenzo, efectivamente es una colaboración entre el Colegio Nacional y la Cátedra UNESCO Cecilia Bradowski de la Universidad Pedagógica Nacional. Como lo decía, es un esfuerzo y un trabajo, un tejer que se ha hecho desde la Universidad Pedagógica Nacional, encabezado por nuestra rectora, la doctora Rosa María Torres, y todo el equipo fundamentalmente que le apoya allí desde la rectoría y bueno, desde la Secretaría Académica. Es un gusto poder estar presente en este momento. Quiero compartir con ustedes, a reserva de que lo van a encontrar posteriormente alojado en el sitio web de la universidad, pero sí compartir específicamente los objetivos de este ciclo de conferencias, que sería como la parte académica fundamental. Los objetivos son explorar junto a grandes pensadores, que tenemos aquí el placer de tener, cómo acercar la ciencia, la historia, la lengua y la vida al aula, imaginando nuevas rutas para enseñar en la escuela básica. Tiene esta intención, tenemos grandes pensadores con toda una gran diversidad, pero cómo esto nos está ayudando a pensar en la escuela básica. Y un segundo gran objetivo, promover en docentes una mirada amplia, crítica, que me parece que eso es lo que requerimos hoy en día, ¿no? Una mirada crítica frente a los problemas, pero una mirada también llena de creatividad sobre el conocimiento a través del encuentro con especialistas de distintas disciplinas para imaginar, y qué bueno que es imaginar y soñar, y construir propuestas didácticas significativas que enriquezcan nuestra práctica educativa contextualizada, que enriquezcan nuestra práctica de aula. Entonces la invitación efectivamente nuevamente es a través de este ciclo de conferencias, que en principio son 5 y me voy a permitir leerlo rápidamente. Pues el día de hoy que tenemos el gusto de tener al doctor Alejandro Frank con un título maravilloso, Nuestro universo de la luz y los átomos a las estrellas. Posteriormente tendremos en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, para que esto sea un poco, como decía, itinerante, tendremos el martes 7 de octubre a la doctora Susana López Charretón con un tema más maravilloso que es Hablemos de virus y pandemias.
Posteriormente, nuevamente en su casa, tendremos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional para hablarnos sobre mentiras y verdades de la historia de México al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Luego tendremos en una escuela secundaria, la escuela secundaria diurna número 8, para hablar sobre el nacimiento de nuestro sistema solar y otros mundos, a la doctora Susana Lizano Soberón. Aquí voy a parar un segundo y también hacer un reconocimiento a gente maravillosa como Julieta Fierro, que partió este fin de semana, que también dio mucho por la educación. Entonces hay que aprovecharlos mientras estén vivos para compartir con nosotros, aprovechémoslos. Y como decía Teresa, vamos a cerrar este evento en el Colegio Nacional el martes 11 de noviembre, con la presentación de la doctora Concepción Compani, quien cerrará este ciclo hablando de gramática del español sin miedo, entre la creatividad y las reglas. Entonces, pues reiterarles la invitación, a aprovecharlo para pensar nuestros problemas contextualizados y cómo esto nos ayudará a pensar también nuestras realidades en el aula. Y sin más, yo voy a permitirme declarar inaugurada la conferencia y este evento. Les permito, si nos ponemos un segundo de pie, mantener esta parte de la formalidad. El ciclo de conferencias, hoy 23 de septiembre, siendo las 11:24, damos por declarado este ciclo de conferencias. Aprovechémoslo y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a las palabras de la doctora Diana, la compañera de la licenciada Teresa. Voy a presentar en unas breves líneas que nunca serán suficientes, pero bueno, aquí quiero presentar al doctor Alejandro Frank, que hace parte del Colegio Nacional desde el 2016. Se ha especializado en física nuclear y molecular. Destacan sus estudios sobre mecánica cuántica, teoría algebraica de la dispersión, óptica, teoría de las matrices estocásticas y problemas de coexistencia, cambios de fase y caos en el núcleo atómico y las series de tiempos en sistemas biológicos. En la UNAM fue director del Instituto de Ciencias Nucleares, fundó el programa Adopte un Talento, el Centro de Ciencias de la Complejidad C3, del que fue también coordinador general hasta el 2022. Ha escrito más de 200 artículos para revistas especializadas y es coautor de distintos libros. Es miembro de la Sociedad Americana de Física e investigador nacional emérito del SNI. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Y bueno, pues le vamos a dar la palabra al doctor y luego daremos un espacio para preguntas. Qué amable. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Primero quiero agradecer a la UPN, a la maestra Diana Patricia Rodríguez. Quiero agradecer también a mi compañera Tere Vicencio por sus palabras y sobre todo su presencia aquí. Comentaba con un compañero de ustedes que tuvo la amabilidad de invitarme, de traerme. Yo no había venido a este campus, lo reconozco, es enorme. Llegué y estaba completamente perdido, gracias a un señor jardinero que le preguntó a otro señor y luego a otro señor, es que estoy aquí. Le comentaba a mi último guía, que está en la biblioteca, que a mí me parece que ustedes son el engranaje más importante que podemos tener para el futuro de nuestro país. Y lo digo porque ustedes van a estar o están ya encargados de lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños. Nada más importante. Yo he peleado y considero importantísimo que se reconozca el trabajo de los maestros. Y solo voy a mencionar muy brevemente un programa que se llama el programa Adopte un Talento, que junto a otros compañeros estuvimos creando desde hace más de 15 años. Búsquenlo, programa Adopte un Talento, cuyas siglas son PAUTA, programa Adopte un Talento, y que es algo maravilloso que hemos tratado de construir, un puente entre los niños, los maestros, los padres de familia y los académicos, para fomentar
la participación de nuestros niños en la sociedad está inclinado hacia las ciencias, pero no necesariamente hacia las ciencias exclusivamente. Es abrirle la oportunidad a millones de niños que jamás tienen esa oportunidad de participar en construir la cultura de nuestro país. Dicho lo cual, quiero decirles que a pesar de todas las flores que he recibido hoy, yo soy un ser humano común y corriente, que se ha apasionado muchísimo por algunos aspectos de la ciencia. Voy a intentar hoy hacer una descripción de la ciencia, pero una parte de la ciencia. Yo he tenido la fortuna de navegar desde lo más pequeño hasta lo más grande. En los últimos 10 años dediqué mi vida en gran parte a estudiar los átomos. Los átomos son entidades pequeñísimas, pero que los seres humanos hemos logrado entender. Es algo bastante sorpresivo, sorprendente. Pero yo no me dedicaba a los átomos, sino al núcleo de los átomos. Si un átomo un átomo tiene más o menos una 100.000.000ésima de centímetro. No los podemos ver directamente. El núcleo es todavía más chiquito, es 100.000 veces más chico que el átomo. Y si imaginamos que el átomo es una cancha de fútbol, el tamaño del núcleo es como la cabeza de un alfiler que está en el centro de la cancha. Así de chiquito es. Y sin embargo, hemos logrado comprender ese pequeñísimo espacio. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de la ciencia, cómo ha ido avanzando en el conocimiento de este tipo de cuestiones, la luz, los átomos, y por qué eso tiene que ver con nuestra comprensión del universo. Porque no es inmediatamente claro. ¿Por qué me va a importar a mí cómo funciona un átomo o un núcleo para poder entender el cosmos o entender nuestra sociedad? Entonces voy a empezar. Hay varias imágenes ahí de grandes científicos. Tenemos en México también varios científicos, pero esto es histórico. En México la ciencia es más joven. Si tiene 100 años nos estamos dando más crédito. Y voy a hablar sobre todo de los avances que han sucedido a partir más o menos del siglo XIX, pero un poquito antes los antecedentes de ello. Como ven ahí en esa figura móvil, ese es un prisma que Newton, el gran Isaac Newton, en los 1600, descubrió que si llegaba un rayo de luz a este prisma, se descomponía la luz en todos los colores. Esa es la luz solar descomponiéndose en todos los colores. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que le podemos ilustrar a los niños también en clase, ya sea con un prisma o seguramente lo han hecho haciendo un círculo con todos los colores y dándole vuelta muy rápido. Se ve blanco. ¿Okay? La mezcla de los colores produce la luz del sol. Y los personajes que están ahí, pues no los voy a describir. El de abajo a la derecha, seguro saben quién es, porque ya fueron a ver Oppenheimer, probablemente. El que está a la izquierda lo conoce todo el mundo por la cabellera, que envidio muchísimo. Y muchos de los que están arriba contribuyeron a nuestro entendimiento de lo más básico, de la luz, de los átomos, etc. Y voy a hacer una descripción de ello, pero para que vean, hemos hecho, esto no se confina a los especialistas. Yo quiero que ustedes saquen de esta plática, si es posible, una visión, aunque sea general, y que los motive a tratar de entenderlo un poquito más, de comprender la importancia que ha tenido esto y de podérselo comunicar a sus alumnos y alumnas.
Estos son los personajes fundamentales, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, en el Colegio Nacional hemos tratado de ligarlo con otras cosas. Por ejemplo, el diálogo entre la literatura y la mecánica cuántica. ¿Qué demonios es la mecánica cuántica? Lo voy a explicar en un momento. Donde participaron Juan Villoro, que estoy seguro que saben quién es, maravilloso escritor, José Gordon, que es un popularizador de la ciencia, también excelente, y otro señor que está ahí para intentar hacer el diálogo, y lo hicimos en el Colegio Nacional. Arriba están científicos, abajo están famosos literatos, incluyendo al maravilloso José Emilio Pacheco, miembro del Colegio Nacional en su momento. Bueno, Pacheco, a pesar de ser un literato, se interesó mucho por conceptos fundamentales. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Por qué el tiempo marcha hacia el futuro? Y yo les voy a hablar un poco de por qué el tiempo marcha hacia el futuro y no hacia el pasado. ¿Por qué recordamos el pasado pero no recordamos el futuro? Elena Garro escribió un libro maravilloso que se llama Recuerdos del porvenir, que a mí me encanta el título porque habla de la importancia de lo que va a venir en el presente. Habiendo dicho eso, voy a empezar hablando de arte, la ciencia y el conocimiento. Esta es una de mis pinturas favoritas en el mundo, pintada por Rafael en 1510, y que muestra lo que se llama la escuela de Atenas. Y verán ustedes ahí, si uno lo analiza y lo buscan por ahí, van a ver que están los personajes de aquella época más reconocidos, por lo menos en la Europa de aquel entonces, donde empezaba el Renacimiento. Y en el mero centro, no voy a mencionarlos, porque si no aquí me voy a quedar enseñando en la pintura toda mi charla, pero en el centro están dos personajes, Platón a la izquierda, Arquímedes a la derecha, grandes pensadores griegos. Platón está apuntando hacia el cielo, Arquímedes hacia el piso, hacia el suelo. Yo lo interpreto como decir, tenemos que juntar lo teórico, las ideas de Platón, con la experiencia, con los experimentos. Y eso es la clave de la ciencia moderna. Teoría y experimento. Cómo se complementan unas con otras. La ciencia es maravillosa, porque no tenemos que creer en nada por artículo de fe, por axioma. Todo tenemos que buscar demostrar. Bueno, teoría y experimento. Entonces hay toda una historia de cómo ha evolucionado la ciencia desde esas visiones del siglo XVI, las visiones clásicas. Han oído hablar de Galileo, de Copérnico, de Kepler, de Newton y de otros. Y siempre el hombre y la mujer, el ser humano, pensó que nosotros éramos el centro del universo, que la Tierra estaba en el centro del universo porque veíamos que todo daba vueltas alrededor de nosotros. Pero Copérnico fue el primer gran revolucionario porque mostró, junto con Galileo y otros, que no es cierto eso. En nuestro sistema planetario es el Sol el que está en el centro. Y no solo eso, el Sol es una de miles de millones de estrellas, una estrellita común y corriente, ni muy grande ni muy chica, en la cual vivimos. Nuestro antropocentrismo, es decir, nuestra autoimportancia, empezó a tambalearse. ¿Cómo? ¿Que no somos lo más importante del universo? Pues no lo somos. Después es un poquito más, Maxwell es alguien que descubrió la importancia de la luz y cómo describirla, pero
la conclusión es, se llegó a la conclusión de que el universo es explicable. No es una serie de acciones o de eventos azarosos que se suceden. El universo es explicable. Eso es el gran milagro, entre comillas. Podemos entender el universo, yo lo creo firmemente, y su lenguaje son las matemáticas, aunque aquí mucha gente, muchos estudiantes no quieren a las matemáticas, pero muchas veces es porque, por desgracia, lo manejamos a un nivel de operación. Me sé las tablas de multiplicar hasta el 25. Felicidades. Pero eso no son las matemáticas. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Entonces voy a empezar al revés que mi título. Voy a hablar de lo que sabemos hoy en día de nuestro universo. Y la gráfica esta muestra cómo los físicos y los científicos actuales creemos que hubo una gran explosión y después se fue formando el universo y ha ido evolucionando y aumentando su tamaño. ¿Cómo averiguamos eso? ¿Cómo averiguamos que hubo una gran explosión? ¿Cómo sabemos que está aumentando rápidamente su tamaño? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo funcionan las estrellas? Por eso en mi título, las estrellas. Bueno, gracias a lo que voy a hablar después, al entendimiento de lo más pequeñito, los núcleos en particular, hoy en día entendemos por qué brillan las estrellas, por qué el cielo es azul, por qué al atardecer se pone color naranja. Y decía Richard Feynman, un físico maravilloso, que el saber estas cosas no le resta nada a la belleza, le aumenta a la belleza. La historia del universo, plasmada en esta gráfica que no voy a explicar, la hemos construido, es la historia que la ciencia nos ha dado del mundo. Desgraciadamente o afortunadamente no tenemos 5.700 y pico de años. Tenemos 13.8 miles de millones de años de existencia. ¿Y cómo lo sabemos? La ciencia lo ha podido demostrar, lo ha descubierto. Y hemos evolucionado desde esa gran explosión a la formación de estrellas, de planetas y de la vida. No voy a hablar de la vida, espero me inviten de nuevo al segundo ciclo para hablar de la vida y de la complejidad. Pero hoy voy a tratar de mantenerme sobre este carril y les voy a tratar de explicar cómo se ligan lo más chiquito con lo más grande. ¿Ven esto que está aquí? Es una ambulancia. ¿Okay? Esta persona está viendo, oyendo el aullar, la sirena de la ambulancia mientras se acerca a ella. Y ven ustedes, estas rayitas significan que como va corriendo hacia mí, oigo más agudo, mientras más rápido aumenta la frecuencia del aullar, se oye más agudo. Mientras se aleja, en cambio, oímos más, no voy a cantarlo porque soy muy mal cantante, pero hace ¿verdad? Es decir, que este efecto que lo descubrió un señor Doppler sucede en la vida diaria, lo oímos todos los días, y se debe simplemente al acercarse o alejarse. Bueno, pues resulta que a la luz le pasa lo mismo, pero en vez de ese sonido, cambia su color. Eso está ilustrado aquí. Si se acerca un objeto luminoso a nosotros, la frecuencia, estas oscilaciones que son la luz, se hacen más cercanas y eso tiende a ser más azul la luz. En el arco iris, lo rojo es lo más parsimonioso, lento, y el azul y violeta son los más rápidos. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si algo se acerca, vemos colores más azules. Si se aleja, los vemos más hacia el rojo. Esto se llama en astronomía el corrimiento hacia el rojo. Está también expresado aquí.
Lo maravilloso es que para poder ver ese corrimiento hacia el rojo tuvimos que entender que los elementos, los átomos, tienen una especie de barra, aquí lo voy a decir, un código de barras digital, así como ustedes van y les toman su huella digital y dicen, esta es única, es fulanita de tal o fulanito de tal. Los átomos tienen su propia personalidad y emiten luz en ciertas frecuencias. Resulta que la mecánica cuántica, la ciencia que yo he estudiado, pero que se ha estudiado desde el inicio del siglo XX, ¿qué es la mecánica cuántica? Es la física de lo más pequeño, de lo más misterioso, porque funciona de una manera muy distinta a nuestra experiencia diaria. Pero fíjense en esas barritas que están puestas aquí. Eso es su código de barras. Es mucho más grande, pero estoy explicando que tiene que ver con la personalidad, por decirlo de alguna manera, del hidrógeno. Nosotros solo vemos una fracción pequeña de todo lo que se llama el espectro de luz. Acá están los rayos X, cuando es más rápida la fluctuación, los rayos gamma, y acá está el ultravioleta, muy cerca ya del violeta, y luego para arriba las ondas son más lentas, las microondas famosas, la tele, la radio, ya tiene una frecuencia lentísima, ¿ok? Pero son todas parte de un reflejo de la naturaleza. Y los átomos en particular tienen su código de barras, que yo lo veo aquí y digo es hidrógeno. Me enseñan otro y digo esto es helio, esto es litio, esto es calcio, etc. Todos los científicos conocemos ese código de barra, pero pasa algo maravilloso. Lo que vemos es que hay otras estrellas y otros planetas lejanísimos que también tienen hidrógeno, tienen atmósfera, pero vemos que sus líneas están movidas. Y están movidas de tal manera que quiere decir que esa estrella se está alejando de nosotros, como la ambulancia. Se mueve hacia el rojo, se llama el corrimiento. Entonces la física de los átomos nos ha mostrado que el universo se expande. ¿Okay? La física de los núcleos nos ha explicado cómo se encienden las estrellas. No son farolitos que nos pusieron para divertirnos, ¿okay? Con la Tierra en su centro. No, son como el Sol. El Sol es una estrella. El Sol funciona con física nuclear, con la fusión de núcleos. ¿Okay? Entonces, aunque no me entiendan todo, quiero dejarles esta imagen para que vean la liga entre lo más pequeño y lo más grande, el cosmos, la importancia de entender lo pequeño para entender lo grande. Entonces, hay muchos misterios y paradojas que el estudio de la mecánica cuántica, que nació al mismo tiempo, más o menos, que la teoría famosísima de relatividad del señor despeinado que todos conocen, Albert Einstein. Y voy a tratar de darles una idea muy breve, muy superficial, si quieren, de cuáles son esos problemas. Aquí está la teoría de la relatividad. Esta es la primera gran revolución, 1905, el joven Alberto Einstein de 25 años, que trabaja en una oficina de patentes, escribe 4 artículos que revolucionaron a la física. Los 4. El más famoso es el de la relatividad. ¿Qué nos muestra la relatividad? Algo muy poco intuitivo. Ustedes piensan que el tiempo pues es el tiempo, en todos lados, en todo el mundo, en todo momento, etc. Es como un río que va circulando. No es así. Einstein nos mostró que el tiempo es flexible. Si yo me muevo a alta velocidad con respecto a ustedes, mi tiempo
se expande, se tarda más que mi tiempo. Las distancias se acortan. El tiempo y el espacio no son lo que creíamos, son flexibles. ¿Okay? Luego él desarrolló muchas cosas más, desarrolló una manera de ver la ley de la gravitación, la famosa ley de cómo se atraen los cuerpos, a una teoría maravillosa que tampoco voy a explicar, solo quiero decirles que es un extraordinario hecho. Eso lo hizo 8 años después de su año maravilloso, cuando tenía 25 años. Entonces, al mismo tiempo que sucedía eso, hubo una segunda revolución, que es la de la cuántica. Y uno de los grandes misterios es la luz. La luz, la luz. ¿La luz son ondas o son partículas? Ya en la época de Newton creía que eran partículas de luz. En cambio, Huygens y otros, Young, Fresnel y otros, creían que eran ondas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las partículas las imaginamos como pelotitas que se mueven. Las ondas las hemos visto en una alberca, en el mar. Si echamos una piedra, vemos cómo se expande esas ondas. Y se hicieron experimentos que están ilustrados aquí, donde se ponen rendijas, 2 rendijas. ¿Las ven aquí? Estas 2 rendijas, esta y esta, hacen que la onda que llega, cada una de ellas saque una onda más y otra onda más, y lo que hacen es que se interfieren. En lugares donde las 2 van para arriba, se suma más. Cuando una va para arriba y una para abajo, se anula. Entonces lo que vemos es un conjunto de líneas. Si ponemos, por ejemplo, aquí un detector, una pared, prendidas, apagadas, prendidas, apagadas. Esas son las ondas. Entonces, en el siglo XVIII se llegó a la conclusión, como se vio esto que pasaba con la luz, que la luz es una onda. Sin embargo, resultó que otros experimentos no comprobaron esto. Sin embargo, el punto importante, voy a volver a las ondas y a las partículas, es lo siguiente. No sé si ustedes lo han pensado, esto no tiene nada que ver con la cuántica. ¿Existe la realidad exterior a nosotros? Pues hasta ese siglo XVIII nadie lo dudaba. Si no estoy yo, no importa, van a estar afuera las nubes, el espacio, las estrellas, etc. Pero hay gente que empezó a pensar, debido a los fenómenos extraños cuánticos, que tenía que ver con nuestra conciencia, que la teníamos que observar la naturaleza para que ésta existiera. ¿Ok? Entonces, lo que está preguntado aquí no tiene nada que ver con la cuántica. Yo les preguntaría, quiero que me contesten, ¿existe el color rojo? ¿Alguna opinión de si existe? No hay opiniones. No pasa nada, ¿eh? Les voy a ayudar. El 99% de la gente dice, pues, ¿cómo que sí existe? Pues claro que existe. Es más, bueno, yo no traigo nada rojo, pero por ahí hay alguien, ahí hay una prenda roja. Existe, pero los perros no lo pueden ver. Entonces, ¿existe o no existe? Porque el perro no lo puede ver. Los daltónicos no pueden ver un montón de colores. Entonces, ¿existen esos colores o solo existen en nuestro cerebro? Es nuestra interpretación. ¿Ok? A mí me encanta estar en una reunión con filósofos. Si la conversación se pone aburrida, les pregunto, ¿existe el color rojo? Y se arman unas disputas casi a golpes. Y yo les digo, es nuestra interpretación de una onda electromagnética, bla, bla, bla. Eso existe sin duda, lo podemos medir, bla, bla. El color rojo es nuestro cerebro ha creado esta maravillosa arcoíris de colores que tanto disfrutamos. Pero
esto ya existía, esta idea de que existe el rojo, no existe el rojo, está en nuestra mente, pero esto se ha agravado con el tiempo. Se ha agravado porque ahora la pregunta se ha generalizado. ¿El universo existe independientemente de nuestra conciencia, de nuestro cerebro o no? Yo siempre pensé que sí, que nosotros somos una contingencia. Este antropocentrismo de creer que solo si nosotros nos damos cuenta existen las cosas es realmente vergonzoso. Somos parte de todo un proceso evolutivo, somos parientes cercanos de los chimpancés y lejanos hasta de los árboles. Cuando vean un árbol, es su pariente, viene del mismo proceso evolutivo. Entonces, Einstein hizo la gran revolución, la relatividad. El espacio y el tiempo dependen del observador. Seguro no me lo están creyendo. Yo la primera vez que lo oí, dije es imposible, pero es posible. Y los físicos hemos logrado entenderlo muy a fondo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el tiempo cambia? Y se ha demostrado. Si tenemos dos relojes atómicos que son muy precisos, y lo subo uno a un avión y lo pongo a dar vueltas alrededor de la Tierra moviéndose muy rápido, cuando bajan, los dos relojes están sincronizados en la Tierra, cuando baja el reloj que viajó, está atrasado, se retrasa con respecto a lo. Tenía razón Einstein. Un día les explico cómo es que pasa eso. La segunda gran revolución, y que nos confunde aún más que Einstein, es la revolución de la cuántica. ¿Existe la realidad? Para muchos de los cuánticos no existe. Los cuánticos creen que pasa por nuestra observación, que sí es muy precisa la teoría matemática de la cuántica, pero no describe la realidad, solo es una formulación matemática para que nos diga qué pasa en un experimento. La realidad requiere de nuestra presencia para existir. No les tengo que decir que yo no soy de esa perversión. Yo creo que la realidad absolutamente existe fuera de nosotros, pero no es un asunto trivial, ¿ok? No es trivial. Ahí volvemos a luz y la materia, no sé cuántas veces va a aparecer. Aquí ven el efecto del corrimiento al rojo que les decía. Está su código de barras, pero cuando se alejan, se van moviendo estas barras. Entonces yo veo una estrella que está a miles de millones de kilómetros de mí y sé a qué velocidad se está moviendo por estos códigos de barras. Una maravilla verdadera de la ciencia. Entonces, Newton creía que la luz estaba conformada de partículas. Einstein demostró que no, que a veces se comporta como esas bolitas, como partículas, que llamó fotones. No sé si habían oído esa palabra. Yo sí la he oído porque cuando salgo al sol, yo soy fotofóbico. Me tengo que poner lentes oscuros, etc. El fotón es una partícula de luz. Entonces, por fin, ¿es onda o es partícula? ¿Es esquizofrénica la luz? No sabemos. Y hay un experimento que nos vuelve locos. No entendemos el gran misterio. ¿Cuál es? Vamos a imaginar que tenemos dos pequeñas rendijas y aquí somos capaces de mandar fotón por fotón. O sea, sí lo podemos hacer en los laboratorios hoy en día. Fotón por fotón mandamos partícula por partícula. ¿Ven lo que está pasando allá abajo? Si no me fijo por cuál de las rendijas pasó el fotón, ¿qué quiere decir no me fijo? No mido por cuál pasó. Porque un fotón es una miniatura que no podemos ver directamente. Cuando miro, pasa esto. Voy mandando uno por uno, interfiere. Estas son las líneas
de interferencia. Hay lugares donde no llegan y lugares donde sí llegan los fotones. ¿Cómo es posible? Pero eso no es lo más raro. Lo más raro es que cuando ahora mido por cuál pasó, desaparece esto. Se ven nada más 2 manchas por frente, o sea, se comporta como una partícula. Cuando no lo medimos, se comporta como una onda. ¿Qué misterio es ese? No lo sabemos. Esta es mi interpretación cómica del asunto. Dice ahí, atención, prisma a 10 centímetros, prepárense para comportarse como onda. Y este señor que está acá, dice, hoy tengo buena onda. ¿Ok? ¿Es onda o es partícula o es las dos cosas? ¿O qué demonio nos está diciendo la mecánica cuántica? No sabemos. Entonces parecería que depende cómo midamos. Las partículas a veces se comportan como estas ondas en el agua y a veces como pelotitas. ¿Cómo es posible? Aquellos que no me entiendan, no se preocupen, porque Richard Feynman decía, nadie entiende la mecánica cuántica. Pueden estar tranquilos, en buena compañía, nadie la entiende. Eso decía Feynman. Entonces hay muchas paradojas cuánticas y seguramente han oído hablar del gato de Schrödinger. Es una metáfora que construyó Schrödinger para decir que un pobre gatito, yo prefiero pensar que es una anestesia y no un veneno, ¿ok? Un pobre gatito está encerrado en una caja y hay digamos, un material radioactivo. Los materiales radioactivos tienen una curiosidad. Emiten cuando se les da la gana. Son azarosos. Si emite, entonces esa emisión hace que haya un proceso en que se rompe una botellita con el anestésico. Me niego a matar al gato. Anestésico que duerme al gato. Si no sucede, el gato está vivo. Pero entonces la mecánica cuántica lo que dice es que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Hasta que llega el observador, se asoma y en ese momento, ¡pum!, o está vivo o está muerto. Quiero decirles que ni Einstein ni yo, con toda proporción guardada, creemos eso. ¿Ok? No lo creemos. Y esa es la famosa paradoja del gato de Schrödinger. Sé que no me están siguiendo 100%, pero no se preocupen. Nadie lo entiende del todo. Pero pasa eso. Grandes científicos discutían sobre la mecánica cuántica. ¿Qué quiere decir la mecánica cuántica? Funciona. Schrödinger, Heisenberg, 2 grandes científicos, descubrieron las leyes, pero no las entienden. ¿Qué significa? Aquí está el famoso Feynman, es este hombre que está aquí, que dice lo que les decía. Puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Y él era uno de los grandes genios del siglo pasado. ¿Ok? Y es cierto. Hay una enorme discusión de qué significa esto de onda partícula. ¿Puede una partícula estar en 2 lugares a la vez? ¿Qué pasa? Si nosotros no nos pasa eso aquí. Bueno, yo a veces me pasa que estoy en 2 lugares a la vez, pero nadie lo comprende. Puede ser que sea efectos del mezcal. Entonces, aquí hay un chistecito sobre el señor Schrödinger, donde le dice la enfermera, sobre su gato tengo buenas y malas noticias. Dice, se busca un gato vivo y muerto. ¿Ok? Y este es más chistosa, es el gatito que está fuera de la caja y dice, un momentito. Se supone que el que debe estar en la caja soy yo, pero ya metió al experimentador ahí dentro. Hizo bien el gato. Muy bien. Pues esto produce una serie de más contradicciones muy importantes. No sé qué tanto quiera explicarles mucho más al respecto de esto, pero pasan cosas
muy impresionantes, como que aparentemente, debido a la mecánica cuántica, si yo junto a dos partículas y las dejo irse, cuando le hago algo a una partícula aquí, a la otra le pasa algo. No importa a qué distancia esté. Puede estar en la otra partícula ya en otra estrella y le sucede algo. Einstein le llamaba la acción fantasmal a distancia. Yo no creo en ello. Yo soy einsteiniano en ese sentido, desgraciadamente no en cuanto al cacumen, pero sí en cuanto a su filosofía. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Hay muchos modelos y teorías para tratar de explicar qué es lo que pasa. Una más loca que la otra. Una es, así es. Cuando medimos es cuando aparecen las cosas. O otros le llaman, cállate y calcula. Es decir, deja de pensar qué significa. Tú calcula y te va a dar un buen resultado. Y la interpretación más querida entre los místicos, perdón por mencionar nombres, todo está conectado misteriosamente. Y menciono a Deepak Chopra, que vende millones de libros con realmente un nivel deprimente de entendimiento. Entonces, si ustedes son lectores de Chopra, cámbiense a Carl Sagan, cámbiense a Asimov, cámbiense a Dawkins, cámbiense a Hawkins, a los verdaderos científicos, no a Chopra que vende libros, diciendo todo está conectado. ¿Ok? La teoría más loca de todas es que en realidad cada vez que decidimos algo, se abre un nuevo universo. Esa le encanta también a los de la ciencia ficción. Hay múltiples universos. Si ahorita yo decido caminar hacia allá o si me quedo aquí, son dos universos distintos. A mí me parece querer matar una mosca con un cañón. Tenemos un problema, no entendemos varias cosas, no voy a inventar que hay millones de universos para explicarlo. Einstein, él siempre defendió que la realidad existe independientemente de nosotros. No voy a explicar demasiado, pero dijo una frase muy linda. Dijo, la luna está ahí aunque no la miremos. O sea, no es cierto que necesitamos de nuestra conciencia. Además, los hombres tenemos, los seres humanos tenemos 100,000, 200,000 años de existencia. La Tierra tiene 4,500 millones de años. Entonces, cuando no había seres humanos, ¿no estaba la Luna? Sí estaba. ¿Qué es un observador? ¿Una mosca es un observador? ¿O tiene que ser el antropocentrismo? Si no hay un humano, no existe la realidad. Yo, se nota, ¿verdad? Le voy a Einstein. No creo que estas interpretaciones sean correctas. Ahí está lo que les contaba, de que cuando miro, se rompe la interferencia tipo onda, y abajo, cuando no miro, se interfiere partícula por partícula. Es algo muy misterioso. ¿Cómo podemos conciliarlo? Dice cosas muy lindas Feynman, porque este hombre era verdaderamente un talento fuera de serie. Y decía, mis alumnos de física, mis colegas escuchándome de la pedagógica, puede decir, no entienden la mecánica cuántica. Eso es porque yo no la entiendo tampoco. Nadie lo hace. ¿Ok? La mecánica cuántica es absurda desde el punto de vista del sentido común. Y sin embargo, está totalmente de acuerdo con el experimento. La naturaleza no es clásica. La imaginación de la naturaleza es mucho mayor que la imaginación del ser humano. Feynman no estaba todavía en la época de Me Too ni nada de eso. Entonces decía del hombre.
Este es lo que ya les había contado, que es ridículo. ¿Cómo que las cosas se vuelven reales cuando las observo? Y ahí pregunta si la mosca es un observador, es una estrella, un observador. No había realidad en el universo antes de que comenzara la vida, etc. Y bueno, solo no se las voy a explicar, pero quiero decirles que en México, of all places, estamos desarrollando una teoría más consistente para interpretar la mecánica cuántica, que originalmente llamé la teoría inicial de Bohr y Heisenberg, se llamaba la interpretación de Copenhague, porque fue ahí, Copenhague, la capital de Dinamarca, donde se desarrollaron las primeras ideas de la mecánica cuántica. En México estamos desarrollando una teoría que yo inicialmente llamé la interpretación de Tlalpan. Y eso le gustó mucho a los estudiantes. No mucho a los árbitros, pero no importa. Lo que les quiero decir es que estamos desarrollando en México, aunque parece que México está muy subdesarrollado en asuntos complejos y de fundamentos de la mecánica cuántica, una teoría que está teniendo cierto impacto ya, y no lo voy a poder explicar debido al tiempo para no abrumarlos. Aquí está una caricatura que habla de la explicación más natural para nosotros de la frontera entre lo cuántico y lo clásico. ¿Por qué nosotros vemos al tiempo marchar para adelante? Bueno, solo les voy a chismear que la interpretación de Tlalpan, les va a sonar raro, supone que a nivel cuántico, mientras no midamos, el tiempo puede ir para adelante y para atrás. ¿Okay? Esa es la base de la interpretación de Tlalpan de la mecánica cuántica. ¿Por qué puede ir para adelante y para atrás? Porque no sabe para dónde es el futuro. Cuando tenemos muchas partículas, hay algo que le dice a esas partículas dónde es el futuro. Y se llama la termodinámica, la entropía. Si yo junto muchas moléculas en la esquina de una caja, al rato se reparten por toda la caja. Tienen que ser millones de partículas, se reparten. Esa es la dirección del tiempo cuando hay muchas partículas. Pero si voy disminuyendo el número de partículas, ya no saben. Cuando tengo 3 partículas, se van 2 para acá y una para acá, o las 3 para acá. No hay una dirección del tiempo. Y si tengo solo una, la pobre partícula está muy confundida. No tiene idea de para dónde es el futuro. Entonces, en los fenómenos cuánticos creemos, en la UNAM, ya hay como 3 o 4 seguidores de esta teoría, no se preocupen, no millones, sino 3 o 4 personas, que esta es la clave de las grandes diferencias entre lo cuántico y lo macroscópico, nuestra vida diaria. En la vida diaria todo marcha hacia adelante, por desgracia. Yo quisiera echarme unos añitos para atrás. No se puede. Es el fenómeno este de que si rompo un huevo, volverlo a formar es imposible. Sin embargo, las leyes fundamentales, por ejemplo, en un billar, le pegamos carambola, le pegamos una bola, hace 1000 cosas, chocan unas con otras. Si ahora le tomo una película y la muestro para atrás, se ve exactamente posible. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué no vemos por qué no recordamos el porvenir? Por eso. Pero en la mecánica cuántica, las pobres partículas aisladas no saben. Y entonces, ¿qué hacen? Viajan para adelante y para atrás. No hay nada que lo evite. Entonces, eso es en síntesis lo que nosotros decimos, el futuro irreversible para lo macroscópico. El gato de Schrödinger es macroscópico. ¿Está vivo o está muerto? No hay tal combinación de que busco a un gato vivo y muerto. No hay. ¿Ok? Y aquí termino con una frase que me encanta,
mencionar que ustedes pueden repetir. Antes de escuchar su conferencia no comprendí el tema. Ahora sigo sin comprenderlo, pero a un nivel más elevado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicidades. A mí como historiador y pedagogo, me quisiera hacer un diálogo con estos científicos y con usted en una reflexión que hace Carlos Marx. Dice, no es la conciencia la que determina la realidad, sino que es la realidad social y las condiciones materiales de la existencia las que determinan la conciencia. Esto significa que nuestra forma de pensar y percibir el mundo está profundamente influenciada por la sociedad y las condiciones en las que vivimos, especialmente las relaciones económicas y de clase. La afirmación clave de Marx en ese sentido es que es el ser social el que determina la conciencia y no la conciencia la que determina el ser social. Es decir, en ese sentido Marx plantea o está discutiendo con algunos filósofos en donde la realidad no existe, sino que es la conciencia del sujeto que va a determinar la realidad. Y Marx lo voltea, ¿no? Que es la realidad social la que determina. Quise hacer ese comentario porque iba yo tejiendo ese proceso. Es una excelente pregunta, observación, comentario. Yo estoy con Marx, absolutamente. ¿Qué cosa es la conciencia? Podríamos empezar por ahí. Es muy complicado hablar de ella. ¿Una cucaracha tiene conciencia? Yo creo que sí. A mí cuando me veo una cucaracha huye despavorida, no sé si por mi aspecto o por alguna otra razón. Busca alimentarse, busca reproducirse, tiene un grado de conciencia. De nuevo el antropocentrismo nos lleva siempre a pensar en la humanidad y piensa que la conciencia es exclusiva de la humanidad. Hay grados y niveles. Se ha demostrado que las ballenas, los delfines, los elefantes, los mamíferos mayores hacen luto con la muerte de sus colegas. Se ha demostrado que tienen una comprensión muy distinta a la nuestra de la realidad. Pero volviendo a Marx, por supuesto que es la realidad la que crea, ahí Marx se refiere no a la conciencia en el sentido que yo estaba mencionando ahorita, sino a la conciencia social, a la conciencia, digamos, de qué estamos haciendo en este planeta, cómo deberíamos comportarnos para ser más generosos, más equitativos, etc. Pero sin duda estoy de acuerdo con ese pensamiento indudablemente profundo y digamos, generoso, en el sentido de que es posible llegar a una sociedad más justa. Yo soy de aquellos que creen que la ciencia, tanto las ciencias básicas como las ciencias sociales, son las que nos pueden dar una esperanza para el futuro. ¿Okay? No sé cuál es. Tenemos el problema del cambio climático. Como me van a invitar de nuevo, hoy puedo hablar de eso, de la complejidad del cambio climático. Me ha interesado. Yo me intereso más o menos por cualquier cosa, pero en particular creo que el problema más grave que enfrentamos es esta emergencia climática que ya está encima de nosotros y que está causada por nosotros. Y que eso debería ser, ya que estoy aquí con maravillosos maestros y pedagogos que van a atender a nuestros niños, hacer conscientes a los niños de este problema. Aunque no se sepan la tabla del 4 y del 5, que estén más conscientes de cómo tenemos que respetar a la tierra, cómo debemos de lograr la sustentabilidad, cómo debemos respetar a otras especies.
cómo todo está ligado, no en el sentido de Chopra, en el sentido ecológico, etc. Entonces yo creo que Marx fue uno de los grandes pensadores que intentaron plantear de qué manera podríamos tratar de llegar a un equilibrio social, económico más justo. Eso es lo que yo le respondería. Estaba ahorita escuchando al profesor recordando también otra frase de Marx que a lo mejor puede ser ad hoc, en el sentido de todo lo material se desvanece en el aire, ¿no? O sea, todo lo sólido se desvanece en el aire. Igual en esta misma idea de lo que vemos y de lo que no vemos, ¿no? De lo que observamos y demás. Pero yo soy profesor aquí, pero de administración educativa. Aquí están varios de mis alumnas y alumnos. Y uno se preguntaría qué tiene que ver la administración educativa o la gestión educativa con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Si estamos pensando en términos quizá muy prácticos, para llamarle de alguna manera. Y bueno, todo tiene que ver con todo, acabamos de escuchar, y todo tiene que ver desde el punto de vista del papel que estamos jugando en el cuidado de la naturaleza, en la gestión de los procesos, en la actividad de lo que estamos desarrollando. Incluso buena parte de los términos que el campo de las ciencias naturales y de la física, por ejemplo, el término de entropía se utiliza para las organizaciones, en términos de la actividad misma. El orden, el orden, exacto, el cambio, de la exacto. Entonces, un poco escucharlo en sentido de su opinión. La educación y su gestión. Claro, claro. Debo decir que no sé todas las respuestas, como es evidente. Sin embargo, yo soy un cientificista. Creo no solo en la ciencia, sino en el humanismo científico, en el arte y la ciencia como las dos actividades más creativas que nos definen como humanidad, el arte y la ciencia. Creo que la educación es la labor pendiente más importante que enfrentamos, y se lo digo a aquellos que van a tener a su cargo a nuestros tesoros más. Vale. Yo ya no me preocupo demasiado por mí, pero tengo hijos y tengo un nieto de 9 años y me preocupa mucho su futuro. Me parece, no sé si lo mencioné antes, que en Dinamarca, en Noruega, un maestro, no quiero que se vayan a Noruega y a Dinamarca después de esto, pero le pagan más a un maestro de primaria que a un ingeniero. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tiene. Formar junto con la familia a nuestros ciudadanos del futuro, hacerlos conscientes, que aprendan a ser personas críticas, lo que nos ayuda a la democracia, a tener una verdadera democracia, independientemente si uno piensa en el socialismo o en una democracia social o lo que sea. Yo creo que la labor de ustedes está ligada íntimamente con el pensamiento crítico, con el desarrollar más que tal manera de ver las cosas o el nombre de todos los ríos del universo, digo, de la Tierra, las capitales, bla, 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 es la comprensión de la historia, por ejemplo, lo que el hombre ha logrado y no ha logrado. Creo que el pensamiento crítico, insisto, sería mi mensaje más importante. Debemos de casi empujar a los niños a ser críticos, no a ser conformistas con lo que dice el profesor, el maestro. Aceptar las críticas, las preguntas. Decía algún pensador que todos los niños son investigadores naturales, que se lo quitamos eso en la escuela. Decía Oscar Wilde, uno de mis pensadores y humoristas favoritos,
que él tuvo que interrumpir su educación a los 7 años para ir a la escuela. Tenemos que cambiar la estructura de las escuelas. Empecé esta charla comentándoles del programa Pauta. Búsquenlo. Programa Adopte un Talento. Búsquenlo. Estamos en 15 estados de la República y estamos intentando sembrar una semilla de pensamiento crítico, de pensamiento científico, pero sobre todo de pensamiento crítico, porque si uno acaba siendo pianista o chef o lo que sea, este pensamiento crítico va a ser mejores ciudadanos de nosotros. Yo bromeo a veces, pero no, desgraciadamente no es tanto una broma, que el día que tengamos diputados, senadores que entiendan al mundo y se preocupen por comprender lo que está pasando, las cosas van a cambiar. Tal vez en unos años van a llegar estos niños críticos con un pensamiento más democrático, más humanista, a dirigir nuestros destinos. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Muchas gracias a todos. Bueno, para dar el cierre, pues agradecemos de nuevo la presencia del doctor Alejandro Frank, del Colegio Nacional, de Teresa, que nos estaba acompañando, de la Cátedra UNESCO Cecilia Brarblaski, y los invitamos a todos y todas a la siguiente conferencia a cargo de la doctora Susana López Charretón. Estaremos el 7 de octubre en la Escuela Benemérita Nacional. Los invitamos a que se inscriban para que les enviemos el recordatorio de nuestro encuentro y no olviden, por favor, tomar la asistencia que aparece en el QR para también hacerles el envío de sus certificados de asistencia. Muchísimas gracias y ha sido un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.